Porque la gente solamente quiere un Dios bueno, bonito, dulce, chilín, con palomitas, y nunca va a castigar negada, y todos nos vamos a salvar. Y Él es muy bueno. Nunca me vas a castigar, ¿verdad, Señor? Ese es el concepto equivocado que la gente tiene. Pero Dios se le olvida, Romanos 1:18, la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia. Y vente a Apocalipsis para que leas la gran tribulación, los horribles juicios que van a caer sobre un mundo que se burló de Dios y que no quiso aceptar a Dios. Entonces Dios es bondad y Dios es amor y Dios es misericordia y lo externó en el Calvario. Pero Dios es justicia. Y Dios tiene que castigar el pecado. Y si Dios castigó el pecado en su Hijo Jesucristo, ¿tú crees que tú te vas a escapar? ¿Crees que si Él no perdonó a su Hijo, tú vas a ser libre de condenación? Te equivocas. Tu corazón engañoso te desvía de la verdad de Dios. ¿Saben una cosa? Que cuando una persona peca y la persona no confiesa su pecado, inmediatamente su conciencia se apaga. La conciencia se apaga por la falta de arrepentimiento. Y cuando apagas la conciencia, pierdes la brújula. Porque cuando pecas y no te arrepientes, el próximo pecado es mucho más grande que el pecado que habías cometido. Hagan de cuenta que es como una bola de nieve que comienza a descender y mientras más va descendiendo por la montaña, más grande se va haciendo. Así es el pecado. Cuando ese pecadito chiquito no lo confesaste, lo que sigue va a ser más grande y vas a ser un monstruo dentro de tu vida. El pecado es como un monstruo que comenzamos a alimentar y comienza a crecer entre nosotros y nos acaba devorando. Y luego devoramos a la esposa y devoramos a los hijos y comenzamos a envenenar a toda la gente a nuestro alrededor. Eso es lo que hace el pecado. ¿Cómo consideras tú el pecado en tu vida? ¿Lo echas para afuera inmediatamente? Diario antes de acostarte, ¿tienes algo de qué arrepentirte? El verdadero cristiano mira el pecado como la causa de todas las desgracias y las miserias que hay en el mundo, como la mancha que ha ensombrecido la creación y como la maldición que está haciendo que toda la creación gima a uno y esté con dolores de parto. El verdadero cristiano sabe muy bien lo que es el pecado. ¿Cómo consideras tú el pecado? ¿Lo tomas a la ligera? ¿Pecas, como dicen proverbios, como si te comes una concha y te la remojas, te la metes a la boca y dices, no he pecado? ¿Ves una película pornográfica como nada y después de ver la pornografía no hay algo que te ponga, que te tire al suelo a llorar? Señor, yo no quiero seguir, esas imágenes me van a seguir llegando y va a manchar mi matrimonio y honroso sea el matrimonio sin mancilla, sin mancha, pero a los adúlteros y a los fornicarios Dios los va a juzgar. ¿Cómo puede bendecir Dios tu casa y tu matrimonio si hay pornografía en tu mente y en tu corazón? ¿Cómo reaccionas ante estos pecados? ¿Te duelen? ¿Lloras? Señor, ya no aguanto. Pastores, oren por favor por mi vida. Yo no quiero seguir en esta vida ya de desgracia y infectándome, pero me doy cuenta que soy adicto a esto y soy adicto a aquello. Y para eso es la iglesia, para poder ayudarlos como un hospital a los enfermos. Y Jesús vino por los enfermos. Pero no tomes el pecado a la ligera. No te burles de Dios, ni creas que porque tú sigues pecando y no te pasa nada, Dios no te ha tomado en cuenta. Dios conoce perfectamente bien a sus ovejas y conoce nuestras obras. En tercer lugar, ¿qué sentimientos tienes hacia Cristo? Número 3, ¿qué sentimientos tienes hacia Cristo? ¿Cristo es solamente tu Salvador o también es tu Señor? Porque Cristo es mi Salvador. ¿Saben lo que significa la palabra Señor? En el hebreo Adonai, en el griego Kurios, significa amo absoluto. Miren de dónde viene esta palabra en el hebreo y en el griego. Los romanos, cuando tenían un esclavo, agarraban al esclavo y le pegaban la oreja a una madera y con un clavo le traspasaban, le hacían un hoyo y le perforaban la oreja. Porque eso denotaba inmediatamente, cualquier persona que viera a una persona con la oreja perforada, era un esclavo. Muy bien, ese esclavo venía a mi casa, había amos buenos y había amos malos, como un sirviente, como un doméstico a mi casa. Y venía la persona a trabajar a casa del amo, y el amo que era bueno, ¿verdad? Le decía a la persona, bueno, te voy a tratar bien, como los cristianos debemos tratar bien, ¿verdad? A las personas que trabajan con nosotros.
Entonces, esa persona que era esclava, el momento en que se casara, la esposa también era del amo. No significa que él iba a tener relaciones con ella o que se le iba a quitar, no, sino que era propiedad del amo. O sea, el amo podía hacer con ella lo que quisiera sin tocarla. Y cuando nacieron los hijos de esa pareja de esclavos, los hijos también eran del amo. O sea, el esclavo no tenía absolutamente nada. Y esta es la idea que Pablo dice cuando él habla, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo, doulos, en el griego significa esclavo, sin tener derecho a nada. Cuando venimos a Cristo, Él nos salvó, pero venimos como sus esclavos. Padre, ahora mi esposa es tu esposa, mis hijos son prestados, son tuyos, Señor. Me los has dejado un poco de tiempo para lo que los eduque, pero te pertenecen a ti. Mi negocio no es mío, Señor, mi negocio es para producir para tu reino. Tú me das la cualidad y la inteligencia para poder administrarlo, pero todo mi negocio, ¿verdad?, es para ti, Señor. Dame lo suficiente para vivir, pero mi negocio es tuyo. Todo lo que haga, Señor, de palabra o de obra, todo hacerlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Es Cristo tu Señor? ¿Realmente tú te sientes como una persona que le has dicho a Cristo, Señor, mi esposa, mis hijos, lo que tengo es mío? ¿Cómo puedes tú demostrar esto? ¿Qué sentimientos tienes hacia Él? ¿Qué es lo que haces que realmente demuestres que Cristo es tu Salvador? Cuando tú le robas a Dios, por ejemplo, a Cristo, ¿qué es lo que estás haciendo? No es que este dinero como Ananías y Zafira. Ananías y Zafira fue un matrimonio que se pusieron de acuerdo para traicionar a la iglesia donde ellos pertenecían. Y mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos, y el temor vino sobre todos cuando Dios vio que Dios estaba del lado de la iglesia y no conoce matrimonio impío. Y eso es lo que hace Dios siempre. Dios trae los juicios para que nosotros sepamos con quién está Dios. ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado de las tinieblas o del lado de la verdad? En cuarto lugar, ¿qué fruto hay en tu vida? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, longanimidad, dominio propio, etcétera, etcétera. Hace una semana estaba leyendo Filipenses 4, 6 y 7. Esto es precioso. Y dice así: por nada estén afanados. Me dio tanta paz, porque me di cuenta que está en imperativo en el original. O sea, es una orden. O sea, Armando, sí, señor. Y ya estás estresado. Pero tú entiendes, Señor, mira las broncas que traigo alrededor mío. Tú no te puedes afanar. Por nada quiero, por nada, no puede haber ninguna circunstancia en tu vida que te afane. Sino que cuando comiences a tu corazón a hacer así, y tus pensamientos, y mañana si me muero, ¿qué pasará? Y si muero sin el seguro social, ¿qué pasará? Y si me corren de mi trabajo, ¿qué pasará? Cuando comiences a tener pensamientos y tu corazón se comienza a alterar por ellos, quiero decirte una cosa, lo entendí perfectamente bien, esto es precioso. Tú no tienes el poder de controlar ni tu imaginación ni tu corazón. Y esto lo descubrí porque yo muchas veces me he levantado a las 5:30, 6 de la mañana que me levanto, y antes de levantarme ya comienzo, ¿verdad?, con temores, y esto y el otro, y mi esposa, y mis hijos, y las iglesias, y estoy ahí en la cama con una bola de temores, con una bola de pensamientos negativos, bombardeándome, ¿verdad?, que ni me quiero poner la almohada, ¿verdad?, o tomarme 5 chochos y no volver a levantarme, ¿verdad? O Señor Padre, ven por nosotros en ese momento. O otros que hacen, ¿verdad?, recurren a un trago de whisky o una droga, pero nos sentimos enjaulados muchas veces, y es lo que se llama la depresión, ¿no es verdad? Entonces, leyendo una mañana este versículo, este pasaje, me olvido de todo y agarro la Biblia, me siento en mi cama, comienzo a leer y a memorizar el Salmo 37 y comienzo a entender lo que Dios me dice. Cuando hice contacto con la palabra de Dios, mis pensamientos y lo que había en mi corazón se comenzaron a aplacar. Quité mi mente de todas las cosas que podía suponer que podían suceder y me concentré en la palabra de Dios. Y al concentrarme en la palabra de Dios, descubrí que solo la palabra de Dios tiene el poder de darnos paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús.